Muchísimas gracias, excelentísimo señor embajador Daniel Kutcher, por acompañarnos otro año más. Muchísimas gracias, excelentísimo general, por acompañarnos aquí en tu casa. Excelentísimo monseñor, gracias también por acompañarnos. Una breve reseña solamente del embajador de Israel. Históricamente, desde el año 86, todos los embajadores de Israel han pasado por este aula, por la Sociedad de Estudios Internacionales. Y no solamente son las personas que están aquí presentes, sino, estimado embajador, somos 55 alumnos repartidos por todo el mundo. ¿No te importará que grabemos la conferencia? No. Gracias. Para poderla subir a la plataforma y que todos los alumnos puedan escucharte. Bien, el embajador Kastner es un apasionado de la pintura. Ha tenido desde niño relación con la cultura española. Durante su formación universitaria se especializó en el mundo islámico y escribió su tesis sobre las relaciones entre España y Oriente Medio. Ahora está cumpliendo la meta que se fijó en su carrera diplomática, la de ser embajador de Israel en Madrid. En su visión, que quiere traer a España la verdadera Israel con toda su energía creativa y contribuir a que nuestros dos pueblos, que tienen un pasado común, también tengan un futuro común. Pues, querido embajador, más breve, gracias por tu presencia. Bueno, buenas tardes. Así que, primero de todo, le agradezco a la institución por haberme dado el honor de poder encontrarme aquí, conversar con ustedes. En general, al presidente de la asociación, el señor. Y también disculparme porque voy a hablar de temas de estrategia, de temas militares, como siendo yo un civil. Y aunque soy un graduado de la Escuela Nacional de Defensa de Israel y graduado del curso superior Interarmas de Inteligencia, de todas maneras en estas cosas yo soy un profesional más de la diplomacia que de la estrategia, así que voy a estar aquí pisando un campo minado. Me disculparéis entonces si hago errores de nomenclatura o en fin. Primero de todo lo que querría del tema que querría compartir con vosotros es el ejército y la sociedad en Israel, y referirme a cómo un país pequeño como el nuestro confronta los desafíos cambiantes a su existencia. Y querría empezar con algunos temas que por ahí nos distinguen a nosotros en Israel con respecto a otras sociedades occidentales. En mayor o menor medida. Una de las cosas creo que los visitantes encuentran peculiar de Israel es en qué medida el ejército de Israel, o las Fuerzas Armadas, mejor dicho, es una fuerza popular, en el sentido de que en realidad es parte de la sociedad y es vista como una parte no solamente importante, sino no solamente una parte integral, sino una parte importante de la vida de los israelíes. Y la manera en que las Fuerzas Armadas están integradas en esa sociedad son infinitas, básicamente porque Israel todavía tenemos conscripción, y no por poco tiempo. Los varones sirven por 3 años, entre poco un poco menos, y también las mujeres hacen servicio militar obligatorio por 2 años, ahora un poco menos. Hay excepciones.
por razones históricas, los musulmanes o los árabes, en realidad musulmanes o cristianos, están exentos del servicio militar obligatorio. Hay otra comunidad de habla árabe, los drusos, que es una secta que se escindió del Islam en el medioevo. Ellos han pedido en los años 50 ser incorporados en la ley de servicio militar obligatorio, así que ellos también sirven. Después hay voluntarios musulmanes en el ejército, pero básicamente están exentos, con la idea de que, especialmente en los primeros años de la existencia del Estado, que no hay que forzar a nuestra población, a los árabes israelíes, a tener que, digamos, enfrentarse a sus hermanos del otro lado de la frontera. Segundo, las familias, debido a que nuestros jóvenes hacen la conscripción, las familias están muy integradas en una visión que en otros países podría ser considerada un poco exageradamente paternalista o maternalista. Hoy en día, en esta sociedad hiperconectada, no es raro que, digamos de la otra manera, una de las misiones importantes de los jefes de pelotón, de regimientos, es estar en contacto con la familia, porque las madres israelíes no tienen muchos reparos en levantar el teléfono y comunicarse con el capitán o con el mayor o con el teniente coronel y decirle lo que piensa de tal o cual cosa, especialmente lo que hace a las condiciones de vida. Así que ese tipo de actitud se ha institucionalizado y a las familias se las trata con mucho respeto y cuidado. Y confieso que yo también en un cierto momento levanté el teléfono para aprovechar mis contactos del ministerio para hacer una gestión a favor de que haya mayor protección en una base donde mi hija estaba sirviendo. O sea, eso es parte de la manera en que la sociedad y las Fuerzas Armadas están integradas. Es un ejemplo. Otro elemento que fue sumamente importante en esa relación, en cementar esa relación entre sociedad y Fuerzas Armadas, es el hecho de que los varones... gracias. ¿Tenemos un láser así para apuntar? Sí. Ahí está, fenómeno. Acá también tengo el ordenador. Este es el puntero. Y si aprieto fuerte, hace un agujero en la... No, allí sí. Cuando uno termina su servicio militar, hay muchos, ahora voy a explicar también otra cosa, que a veces se prolonga, más allá de lo que expliqué, sigue siendo llamado a servicio de reserva activo durante décadas. Ahora es menos, pero durante mucho tiempo, y eso es importante para entender la historia de Israel, todos los hombres, las mujeres se las llamó menos, y aparte cuando se casaban, en el momento de casarse, dejan de ser llamadas de servicio de reserva. Los hombres seguíamos yendo de servicio activo al ejército cada año por un periodo de varias semanas. Podía ser, había una época que yo calculaba que pasaba 10% de mi vida en servicio activo. No me causaba mucha gracia, pero mucha gente se lo tomaba en forma positiva, se encontraba con los amigos, era así una sociedad de pronto. Muchas de estas unidades de reserva incluían gente que se conocían desde el servicio militar y que habían servido juntos. Entonces que ahí también había una gran camaradería, que más, que menos. Hoy en día el servicio activo de reserva es más selectivo, pero en el pasado era tan general que era muy común ver que paseaba por Israel gente mayor. Nunca fuimos el ejército mejor vestido del Medio Oriente, nos especializamos en ser mejores en otras cosas, pero
Pero uno iba por la calle, por la estación central, tomaba el autobús, en todos lados había gente vestida de verde, yendo, viniendo de las unidades, en muchos casos con su arma, etc. Uno entraba a un restaurante y estaban los muchachos sentados en una mesa, apilados en una silla, todo su arma personal. Y eso para decir que a los visitantes eso nos llamaba mucho la atención. Era parte es parte de nuestra vida. Confieso que hoy en día se ve mucho menos. Como digo, el llamado a servicio de reserva es más selectivo. Otro elemento importante en nuestro sistema es debido a nuestra historia, debido a que hemos estado siempre amenazados de una manera u otra. El peso del sistema, lo que llamamos nosotros el sistema de defensa, o sea, el Ministerio de Defensa, los organismos de seguridad, los servicios secretos o no secretos, han tenido siempre un gran peso en la toma de decisiones. Mala costumbre que seguimos con ella hasta hoy en día. Si en otros países, digamos, Ministerio de Defensa es otro ministerio más, de los servicios de inteligencia nadie escucha. En nuestro país el Ministerio de Defensa es posiblemente el ministerio más importante, al punto de que en nuestra historia muchas veces el primer ministro, somos una democracia parlamentaria, tenemos un primer ministro. El primer ministro también salió del ministro de Defensa, a veces del ministro de Relaciones Exteriores, como ahora, pero muchas veces David Ben Gurión, el creador del Estado de Israel, nuestro primer ministro, durante mucho tiempo fue ministro de Defensa durante una buena época de su... Y eso, entre otras cosas, también se debe a que el Ministerio de Defensa y los organismos que mencioné, por ahí están también mejor preparados que los ministerios civiles a proponer estrategias, a hacer trabajo de preparación digamos, lo que en el ejército sería Estado Mayor o el Ministerio de Defensa serían todo tipo de organismos, comisiones, direcciones generales, para proponer alternativas, en fin, el trabajo preparatorio para una toma de decisiones está... el Ministerio de Defensa está mejor preparado, da la impresión, que los ministerios civiles, incluyendo muchas veces el mío propio, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Así que cuando uno examina el tema de sociedad y ejército, tenemos que tener en cuenta varios elementos más. Israel tuvo que luchar por su supervivencia desde su creación, en mayo de 1948. En realidad, Israel nació en medio de una guerra que había empezado como una guerra civil dentro de lo que había sido el mandato británico de Palestina, a partir de más o menos 1947. Cuando se declaró su independencia, los ejércitos de 7 países árabes que nos rodean nos declararon la guerra. Invadieron Israel, el joven país, y en realidad casi logran destruirnos. Las fuerzas egipcias llegaron casi hasta Jerusalén, donde está la más o menos. Desde Siria también atacaron todo el valle, la zona del mar de Galilea. En fin, en las primeras semanas la situación era increíblemente difícil y el joven país tenía que crear un ejército en base, no diría a la nada, en base a, digamos, dos fuentes distintas. Una eran las milicias, que hasta entonces habían sido clandestinas. Una era la milicia oficial de la comunidad judía, que se llamaba la Haganá. Haganá quiere decir defensa. La Haganá era la milicia
de defensa, autodefensa oficial, y dentro de la Haganah, las fuerzas móviles, era el Palmaj. Y bueno, eran móviles más o menos, eran las fuerzas, digamos, de élite, pero también ellas estaban, en realidad, compartían el servicio de defensa con trabajar en los asentamientos agrícolas donde estaban basados. Esas sí eran las cosas antes de la creación del Estado de Israel. Esa es una fuente, digamos, de nuestra tradición castrense, si se lo puede llamar así. Ese es estilo milicia, y con todas sus características en lo que hace a disciplina, o falta de ella, mejor dicho, falta de jerarquía, énfasis extremo en el espíritu de equipo. Eso es por un lado. Por el otro, la experiencia de los veteranos israelíes ya a esta altura del ejército británico, con todo lo que eso significa, que los judíos de Palestina, antes del 48, Palestina era el nombre del mandato británico y había judíos palestinos y había árabes palestinos. Hoy en día los árabes palestinos quieren el monopolio del término, pero hasta el 48 toda esta zona se llamaba Palestina por razones históricas, bíblicas, etc. Así que los judíos palestinos se habían reclutado, se habían ofrecido masivamente como voluntarios para el ejército británico para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Así que había en 1948 muchos veteranos con experiencia militar. Así que estas fueron las dos fuentes principales sobre las que se formó el joven ejército que se llamó Fuerzas de Defensa de Israel. Y en hebreo, en acrónimo, Tzahal. Tzahal es el nombre del ejército, significa Fuerza de Defensa de Israel. Así que hasta hoy en día nuestro Tzahal combina esas tradiciones de entonces. Se trata de combinar la disciplina militar, que parece ser imprescindible en cualquier ejército normal, pero también con un fuerte énfasis en el liderazgo por méritos. Eso proviene también del hecho de que en realidad no tenemos un cuerpo de oficiales separado. Todos los oficiales, la gran mayoría de los oficiales en nuestro ejército, se los recluta de las tropas. O sea, todo el mundo entra a instrucción básica. Y a partir de ese momento están en un continuo proceso de selección. Los mejores van a cursos de cabos y después de sargentos, o en ciertas armas, eventualmente llegan al curso oficiales. O sea que cada oficial en realidad estuvo donde están ahora los soldados a quien comandan. Aunque esta situación a veces llega este sistema llega a veces a situaciones medias raras, en que, por ejemplo, en un grupo que fue, digamos, entró en instrucción básica junta, hizo parte de la instrucción, alguno de ellos salió para cursos oficiales, al cabo de tantos meses volvió y vuelve como oficial a comandar a sus amigos que entraron con él. Y eso exige también un cierto tipo de liderazgo, más allá del liderazgo formal que le otorgan los galones. Exige en realidad del oficial, pero lo mismo también para el suboficial, que demuestre prácticamente su capacidad de liderazgo, que los soldados lo reconozcan como que sabe más que ellos o sabe mejor hacer las cosas. Y eso es un elemento que ha influido e influye fuertemente en nuestra manera de ser.
comandante tiene que liderar por ejemplo, dando el ejemplo, y por eso digamos, el símbolo de ese tipo de liderazgo es que cuando el grito, digamos, equivalente al castizo, al ataque en Israel es síganme, o sea, él va adelante, y por eso también que las bajas de oficiales son tan altas en nuestras guerras. Ahora, esta lucha continua, podríamos decir, tendríamos que definirle algunos parámetros básicos para entender la manera en que el ejército de Israel se desarrolló. Primero de todo, estamos hablando en las primeras décadas, digamos hasta 1900, si me obligaran a la fuerza de ponerle una fecha, diríamos 1948, 1973, 4, 5, después de la guerra de Yom Kippur, diría yo. Estamos luchando, una lucha existencial contra un enemigo determinado a destruirnos. O sea, país microscópico, podés ver, rodeado de países árabes, entre ellos algunos muy poderosos, como Egipto, Siria menos grande, pero con un ejército, ¿cómo se dice? El ejército sin reservas, no el estable, un profesional o movilizado continuamente, tan grande como todo el ejército de Israel, con reservas movilizado a su máximo momento. O sea, eso Siria, y entonces Egipto, o sea, lucha existencial contra un enemigo determinado a destruirnos, que goza de una enorme superioridad numérica. Y como consecuencia de nuestra escasa geografía, total carencia de profundidad estratégica. O sea, no existe para nosotros la posibilidad de una maniobra de retirada estratégica, estilo invasión napoleónica o Barbarossa, ¿no? De irnos retirando, pasar nuestras industrias al otro lado de los Urales, y después del invierno contraatacar, etcétera, etcétera. No existe. Y en la guerra de la independencia, el asunto fue evidente. Las tropas egipcias, que contaban en el primer momento con superioridad, llegaron hasta las afueras de Jerusalén, y cada pueblo, cada comunidad, cada kibutz se convirtió en un baluarte, en una fortaleza, en que detrás de ellos no había nada, estaba el camino a Tel Aviv y a Jerusalén. Así que después de la guerra de independencia, dadas estas circunstancias, dada nuestra inferioridad numérica, dada la falta de profundidad estratégica, nuestra inferioridad numérica, profundidad estratégica, se examinó qué tipo de ejército se iba a hacer. En el 48 fue un ejército reunido de las milicias anteriores, voluntarios, veteranos del ejército británico, y se fueron creando batallón por batallón, unidos en un marco de brigadas, etcétera, etcétera. Cuando terminó la guerra, por suerte, victoriosamente, habiendo empujado a las tropas invasoras a las fronteras estas que están dibujadas en el mapa, era evidente que ese ejército no se podía mantener. Hubo una total desmovilización. El subcomandante del Estado Mayor se fue encomendado en la tarea de establecer el nuevo ejército, el concepto del nuevo ejército. Y él llegó a la conclusión, él recomendó un modelo basado
no copiado, pero basado en el ejército suizo. Es un ejército de básicamente reservistas, en el que hay un núcleo de profesionales y de conscriptos, ¿cómo lo llamáis aquí? ¿De reemplazo? Sí, De reemplazo, o sea, reemplazo más profesionales, más soldados de reserva en activo en ese momento. Ese es el ejército movilizado a cada momento. Y detrás de ellos, la fuerza principal, que son reservistas, que se entrenan durante el año y por ahí también tienen, tienen misiones de seguridad de corriente, no sé cómo lo llamáis, o sea, cuidar fronteras, tienen misiones. El servicio de activo de reserva está dividido en entrenamiento y misiones. Y otro principio que David Ben-Gurión estableció desde el principio es que Israel debía siempre contar con el apoyo de una potencia, al menos una potencia mundial. Al principio, en nuestro caso, fue Francia, posteriormente Estados Unidos, debido a nuestras, digamos, debilidades básicas. Así que a partir de esos parámetros básicos se estableció una estrategia de defensa basada en los siguientes principios. Primero de todo, disuasión. Lo que para un país tan pequeño no es fácil. ¿Cómo hacer para, digamos, influir en las decisiones de nuestros enemigos de manera en su conducta para que no nos ataquen? Eso se desarrolló a lo largo del tiempo, no nació en el primer momento, fue producto de experiencia a lo largo del tiempo. Después de la Guerra de Independencia hubo necesidad de impedir la militarización y el fortalecimiento de Egipto, que en la época de Nasser, un líder nacionalista que había llegado a un acuerdo con el bloque soviético para un proyecto de rearmamento masivo, y aprovechamos unas circunstancias internacionales y llegamos a un acuerdo medio secreto con Francia e Inglaterra, y en 1956 salimos en una guerra preventiva para impedir que Egipto lograra reunir en la península del Sinaí suficientes tropas como para arrasarnos. Eso creó una medida de disuasión que fue cementada en la guerra de los 6 días de 1967. Que si queréis podemos hablar de eso en la parte de preguntas y respuestas. Y desde entonces es un proceso continuo de construcción y a veces también de destrucción, cuando Israel sufre reveses verdaderos o imaginarios, porque lo que importa aquí en la disuasión es la percepción, no la realidad. Bueno, la realidad tiene cierta importancia, pero la percepción tiene toda la importancia. Así que disuasión es número 1. Alerta temprana, saber de antemano qué es lo que están tramando nuestros enemigos, con todo lo que eso implica. La movilización, en caso de que 1 y 2, no, es decir, de que la disuasión no funcione, la alerta temprana nos tiene que dar la posibilidad de movilizarnos a tiempo, movilización a tiempo temprana de reservas, el pueblo en armas, y lo que nos pone en una situación de una economía de guerra. Ahora, para que entendáis, en las primeras décadas la movilización total de reservas para poder hacer frente a una amenaza del tipo de la que nos enfrentábamos en 1967 significaba una parálisis de la economía israelí, porque todo el mundo estaba movilizado. Todo el mundo es todo el mundo, excepto árabes, ultraortodoxos, en fin, todo el elemento productivo, ¿no? La gente joven
los elementos más activos, excepto excepciones así de carácter esencial para la economía, estaban todos en el frente. Eso significaba que esa movilización total no podía ser duradera. Era sostenible solo a un corto plazo. Lo que obligaba también a una estrategia activa. Israel no podía movilizar su ejército y esperar detrás de las trincheras que los tanques egipcios estrellen contra nuestras defensas. Esa no era la manera de pensar. Por lo tanto, había que llevar la guerra al campo enemigo, inmediatamente. Por lo mismo que hablamos antes, la falta de profundidad estratégica. No podíamos correr el riesgo de que nuestras líneas fueran penetradas. La única manera de impedirlo era que el enemigo no llegara siquiera a nuestras líneas. Y como no teníamos en territorio nuestro en donde realizar una batalla, Israel estratégicamente aspiraba a llevar inmediatamente la lucha al campo enemigo, lo que significaba también en la práctica, históricamente lo hemos visto, un ataque preventivo. En mayo del 67, los egipcios, los sirios, y en menor medida también los jordanos, empezaron a reactivar, a llamar a sus reservas. Y Egipto empezó a pasar sus unidades militares a la península de Sinaí. Dadas todas las circunstancias de las que hemos hablado, Israel no podía correr el riesgo de que Egipto concentrara sus fuerzas tan numéricamente superiores en nuestras puertas y atacara. Y debido a eso, después de un mes y medio de negociaciones diplomáticas que fracasaron, no vamos a entrar en detalles, estoy orgulloso de mí mismo que estoy manteniendo la disciplina de conferencia y no me voy por las ramas demasiado. El 6 de junio de 1900